Tras vender mi empresa por $42 millones, creí que celebraba con mi familia. En el restaurante, el jefe de seguridad me susurró: tu hermana acaba de drogar tu jugo. Inmediatamente, me escabullí con la evidencia. Soy la capitana Isabella Vargas. Tengo 35 años, en servicio activo en el cuerpo de la Policía Militar del Ejército de los Estados Unidos. Después de años de misiones y de construir una firma de consultoría de seguridad privada en mi tiempo libre, acabo de vender mi participación por $42 millones. La gente asume que alguien como yo compraría un yate o desaparecería en una playa. Yo decidí celebrarlo con las dos personas que se suponía que eran las más cercanas a mí, mi media hermana Sofía y su esposo Daniel. Reservé una mesa en Jefferson's Prime en Arlington, un lugar con manteles blancos, un pianista en vivo y camareros que se deslizan en lugar de caminar. Si alguna vez has estado destinado cerca de DC, probablemente hayas oído hablar de él. Es donde los políticos susurran acuerdos y los contratistas de defensa presumen. Esta noche, éramos solo yo, mi hermana y su esposo. O al menos así parecía desde fuera. Llegué primero. Hábito de la puntualidad militar. La anfitriona sonrió como si ya hubiera visto mi nombre en una lista. Me condujo a un reservado en una esquina con una vista perfecta del salón. Escaneé las salidas automáticamente, conté al personal, localicé las cámaras. Los viejos hábitos nunca mueren. Jefferson's Prime olía a carne madurada en seco y madera pulida. Una voz de barítono flotaba desde el piano cerca del fondo. Era el tipo de escenario donde no deberían ocurrir cosas malas. Sofía y Daniel aparecieron elegantemente tarde. Ella llevaba un vestido rojo que gritaba un dinero que no tenía. Él llevaba un traje un poco demasiado ajustado en la cintura, como si hubiera estado faltando al gimnasio. Sonrieron ampliamente. Hola, Isa. Sofía se inclinó para darme un abrazo que no me había ofrecido en años. Su perfume era dulce pero penetrante, como si quisiera dejar una marca. Daniel me estrechó la mano con un apretón que casi llegaba a ser una sobrecompensación. Te ves increíble, dijo Sofía, deslizándose en el reservado. Este lugar es increíble. Pensé que era hora de darse un capricho, dije, entregándole un menú. No todos los días se vende una empresa. 42 millones, dijo Daniel, con las cejas arqueadas como si acabara de oírlo. Eso es increíble. Debes estar muy orgullosa. Asentí. Fue mucho trabajo. Levantó su vaso de agua como en un brindis. Por el trabajo duro. El camarero apareció, les sirvió vino a ellos y una mezcla sin alcohol de arándanos para mí. Mi médico no quiere que beba mucho últimamente. Está bien. No lo echo de menos. La sonrisa de Sofía parecía ensayada. Ahora por fin puedes relajarte, dijo. Deja que nosotros cuidemos de ti para variar. Por un lado, sonaba bien. Por otro, sonaba como una frase que había ensayado. Recordé su voz cuando éramos niñas, tratando de librarse de las tareas. El mismo tono. Tenía una forma de hacer que una petición sonara como un regalo. La conversación se mantuvo ligera. Me preguntaron sobre mi última misión, pero me interrumpieron antes de que pudiera responder. Hablaron de sus planes para Europa, de un coche de ensueño que Daniel había estado mirando. Mientras tanto, sus ojos no dejaban de mirar mi vaso, mis manos, al camarero. Eran pequeños detalles que la mayoría de la gente no notaría, pero he pasado años leyendo el lenguaje corporal. Su emoción era demasiado pulida, como un anuncio de una pareja feliz. Miré a Sofía y traté de recordar a la niña que solía montar en bicicleta conmigo en los viejos caminos de Fort Bragg. La niña que lloró cuando me fui al entrenamiento básico. Esa niña ya no parecía existir. La persona sentada frente a mí parecía alguien interpretándola en una película. Llegó la cena, filetes, guarniciones, todo completo. Cortamos, masticamos, sonreímos. Daniel habló de inversiones. Sofía mencionó una casa nueva. Todo fluía como un guión. Cuando retiraron los platos, Daniel se levantó y extendió una mano. Vamos, cariño. Están tocando nuestra canción. Nuestra canción resultó ser un estándar de jazz lento de los años 50.
Sofía rió y dejó que él la llevara a la pequeña pista de baile cerca del piano de cola. Se movían juntos como una pareja en un anuncio de seguros de vida. Me quedé sentada, removiendo el hielo en mi bebida de arándanos. El vaso reflejaba la luz de la lámpara de araña. Pensé en mi equipo en el extranjero, en los turnos de noche, en el primer contrato de seguridad que Iron Wood consiguió. Trabajo duro, riesgo, largas horas, todas las cosas que mi hermana nunca vio. Por el rabillo del ojo, noté a un hombre que se acercaba desde la barra. De unos 60 años, con la postura de un sargento instructor y ojos que no se perdían nada. Llevaba un traje negro con la insignia de seguridad del restaurante prendida en el cinturón. Se movía con un propósito silencioso. Se detuvo en mi mesa y se inclinó ligeramente. «Señorita Vargas». Su voz era baja y firme. «Sí. No quiero alarmarla». Sus ojos se desviaron hacia la pista de baile y luego volvieron a mí. Pero hace unos minutos, cuando su hermana regresó de la barra, la vi verter algo de un pequeño frasco en su bebida. Mi entrenamiento se activó. Mi pulso se ralentizó en lugar de dispararse. Lo miré. ¿Estás seguro? Estoy seguro, dijo. No quería avergonzarla ni causar una escena, pero pensé que debía saberlo. Se enderezó y se tocó ligeramente el ala de su gorra. Estaré cerca si me necesita. Luego se perdió entre las sombras del restaurante. Miré el vaso frente a mí. Líquido rojo oscuro, cubitos de hielo tintineando suavemente. Antes era solo una bebida saludable, ahora podría ser algo completamente distinto. Se desarrolla un drama familiar, el susurro de un guardia de seguridad en Jefferson's Prime, cada instinto gritaba que lo apartara, que me enfrentara a Sofía y Daniel allí mismo, que llamara al gerente. En lugar de eso, me obligué a respirar. Años de trabajo de campo me han enseñado una cosa: el pánico te mata. Cogí la servilleta como si fuera a limpiarme la boca. Luego, accidentalmente, volqué el vaso. El arándano se extendió por el mantel blanco como la foto de la escena de un crimen. «Qué torpe soy», murmuré para mis adentros. Mientras el camarero se apresuraba con un paño limpio, usé la pesada servilleta doblada para secar el derrame. Mi mano estaba firme. Doblé el paño húmedo con cuidado y lo deslicé en el bolsillo de mi abrigo debajo de la mesa. Para cualquiera que mirara, parecía que me estaba limpiando el regazo. En realidad, estaba cogiendo la única prueba que tenía. Miré a la pista de baile. Sofía se reía de algo que Daniel le susurraba. Parecía radiante, feliz, quizás incluso victoriosa. La sonrisa de Daniel era todo dientes. No me miraron. Eché mi silla hacia atrás lentamente, como una mujer que se siente un poco mal después de una comida copiosa. Mis piernas me llevaron hacia la salida con pasos medidos. No me apresuré. No miré atrás. El aparcacoches me entregó mi abrigo sin decir palabra. Fuera, el aire fresco me dio en la cara. Pedí un coche desde mi teléfono, con los pulgares firmes sobre la pantalla. Llegó en minutos. Al deslizarme en el asiento trasero, apreté la servilleta doblada más adentro de mi bolsillo. El dulce olor a arándano se aferraba a mis dedos. Las luces de la ciudad se difuminaban tras la ventanilla mientras nos alejábamos de Jefferson's Prime. Mi respiración se mantuvo regular, mi mente ya moviéndose al siguiente paso. La noche que se suponía que iba a ser una simple celebración se había convertido en otra cosa, y cada elección a partir de este punto importaría. Apoyé la espalda en el asiento mientras el coche se movía por Arlington. La servilleta doblada aún estaba caliente en mi mano. Mi teléfono vibró contra mi muslo. Miré hacia abajo, no a la pantalla, sino a mi reflejo en la ventanilla. El mismo porte, la misma postura recta, la misma cara tranquila que había puesto en las redadas. Debajo, una quemazón constante había comenzado en mi pecho. Pulsé un único contacto y llamé. Camila respondió al segundo timbre. «Isabella». «Sí». Mantuve la voz baja. «Necesito verte esta noche». «Todavía estoy en la oficina». «Suenas diferente». «Te lo explicaré en persona». Terminé la llamada antes de que pudiera preguntar más. El conductor giró en una calle lateral. Mis ojos seguían las farolas, contando hasta dónde necesitaba estar.
El edificio del laboratorio estaba en un parque empresarial anodino. Sin letreros, solo un teclado numérico y una puerta pesada. Introduje el código por el que Iron Wood todavía pagaba. La cerradura hizo clic. Dentro, la luz fluorescente zumbaba sobre mostradores de acero inoxidable. El aire olía a lejía y ozono. Un técnico con bata blanca levantó la vista. Capitana Vargas, no la esperaba. Necesito un análisis toxicológico. Prioridad, panel de beta bloqueantes, metales pesados, cualquier cosa que puedas encontrar. Le entregué la servilleta doblada en una bolsa con cierre hermético limpia de mi abrigo. La cogió sin decir palabra. La forma en que se coge la evidencia de las fuerzas del orden, conocía mi historial. Tendrás los resultados en 1 hora. Caminé por el pasillo mientras esperaba. Cada paso medido. Mi cerebro construía un mapa de opciones. Enfrentarme a Sofía públicamente. Llamar a la policía local. Llamar al CID del ejército. No llamar a nadie. Cada elección tenía consecuencias. El nombre Vargas asociado a veneno se extendería más rápido que cualquier antídoto. El técnico regresó con una tableta. Resultados preliminares. Sus ojos se encontraron con los míos. Hiciste bien en traer esto. ¿Qué es? Metoprolol triturado, al menos 200 miligramos absorbidos en esa servilleta. Suficiente para hacer que tu presión arterial se desplome. En alguien con una frecuencia cardíaca en reposo normal, habría parecido un evento cardíaco. Asentí una vez. Imprímelo, fírmalo, cadena de custodia a mi nombre. Tocó la pantalla, imprimió la página y me la entregó. Mis dedos se cerraron alrededor de ella como si fuera un arma. Fuera, la noche se había quedado quieta. Me paré junto a la acera, inhalando el aire fresco, dejando que mi pulso se calmara. Opciones, siempre opciones. Movimientos de precisión militar, recolectando pruebas en la noche de vuelta en mi apartamento, el lugar olía a limpiador de cedro y pozos de café. Dejé las llaves en el mostrador y puse el informe a su lado. La servilleta, ahora sellada con cinta de evidencia, parecía una bandera roja en medio de la mesa de la cocina. Me senté, codos en las rodillas, ojos en el suelo. Sofía había sido imprudente antes, tarjetas de crédito, pequeñas mentiras, malos novios. Pero esto era diferente. Esto era letal. Mi entrenamiento me decía qué hacer. Informar, escalar, procesar. Mi instinto me decía otra cosa. Manejarlo en silencio, con precisión, sin arrastrar mi nombre, mi empresa o mi unidad a los titulares. Abrí una aplicación de mensajería segura y le envié a Camila la ubicación. Llegó 20 minutos después, todavía con su traje de oficina, sus tacones resonando en mi suelo de baldosas. ¿Qué demonios ha pasado?, preguntó. Deslicé el informe hacia ella. Beta bloqueante. Suficiente para matarme. Lo escaneó, apretando los labios. ¿Fue ella? ¿Ella o Daniel? El guardia la vio a ella. No sé si él también estaba involucrado. Camila se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados. Vamos a la policía. Entregamos el informe, la servilleta. Dejamos que ellos se encarguen. Y cada medio de comunicación obtiene un titular sobre una capitana del ejército envenenada por su hermana, dije. Intenta explicarle al Pentágono por qué la fundadora de tu empresa de seguridad se convirtió en un objetivo dentro de un asador. Perdemos el control en el momento en que lo hacemos público. Ella exhaló. ¿Entonces qué? Investigamos en silencio. Averiguamos por qué. Recopilamos todo. Luego decidimos. Los ojos de Camila se entrecerraron, evaluándome como lo hacía con los jurados. ¿Hablas en serio? Estoy viva porque un extraño me advirtió. Eso nos da tiempo. Usémoslo. Asintió lentamente. Puedo mover algunos hilos. Exagentes del FBI me deben favores. Verificación de antecedentes, finanzas, forense digital. Hazlo, dije. Se enderezó, ya desplazándose por sus contactos. Necesitaremos todo sobre Sofía y Daniel. Cuentas, deudas, comunicaciones.
Si están lo suficientemente desesperados como para intentar esto, hay un rastro. Sé que lo hay. Camila hizo una pausa. Isabella, ¿estás segura de que estás bien? La miré a los ojos. No estoy temblando. Estoy planeando. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras, pesadas pero firmes. Asintió una vez y comenzó a marcar mientras hablaba de logística en voz baja. Abrí mi portátil, abrí un archivo en blanco y comencé a escribir nombres, fechas, detalles, Jefferson's Prime, James Carter, Metoprolol. Todo lo que había sucedido desde el momento en que Sofía entró. Mis dedos se movían sin pausa. Así es como había construido casos en el ejército. Hechos primero, sentimientos después. Camila terminó la llamada. Tengo a 2 exagentes del FBI y un ex investigador del IRS. El anticipo cubre 3 semanas de trabajo. Es suficiente. Necesitaremos tender una trampa, dijo. No confesarán por su cuenta. Sé cómo tender trampas, dije, cerrando el portátil. Fuera de mi ventana, el tráfico siseaba sobre el pavimento mojado. Dentro, la habitación solo contenía el sonido de 2 personas haciendo un plan. No hubo pausa para la ira o el dolor, solo pasos a seguir. Me levanté, fui a la cocina, serví agua en un vaso y bebí lentamente. Mi mente construía cronogramas. Cuándo contactar a James para una declaración, cuándo obtener citaciones bancarias a través de canales privados, cuándo actuar. Camila guardó su teléfono en el bolso. Creen que eres un blanco fácil, dijo en voz baja. Siempre me han subestimado. Ella soltó una risa corta. Su error. No dijimos nada más. No era necesario. La acompañé a la puerta. El pasillo olía débilmente a la cena de algún vecino. Me apretó el brazo una vez. Llámame si te sientes mal, dijo. Estaré bien. Cuando la puerta se cerró tras ella, volví a la mesa. Bolsa de pruebas, informe de laboratorio, portátil. 3 objetos, un problema. Mis manos se movieron automáticamente, organizándolos por orden de relevancia, como piezas en un tablero. La ciudad afuera seguía moviéndose, sirenas en la distancia. Un avión sobrevolando, descendiendo hacia el aeropuerto Reagan. Me senté de nuevo y seguí construyendo mi lista, añadiendo preguntas, perfilando movimientos. Mis dedos se mantuvieron firmes sobre las teclas. Mi respiración se mantuvo regular. La noche se extendió larga y silenciosa, pero mi mente ya se adelantaba, paso a paso, hacia lo que tenía que venir. Eligiendo la justicia sobre el escándalo, ¿por qué no llamó a la policía? El cursor parpadeaba en la pantalla de mi portátil mientras filas de nombres, horas y cantidades llenaban la hoja de cálculo. Oía el leve zumbido de mi nevera y el tic-tac constante del reloj de la cocina. Mi cuerpo estaba quieto, pero mi cabeza ya estaba organizando el caso en cajas: veneno, motivo, dinero, acceso. Años en la policía militar me habían enseñado a construir un expediente que se mantendría en cualquier sala, desde una sesión informativa en un campo de batalla hasta un tribunal federal. Cogí mi teléfono seguro y abrí un borrador de mensaje para James Carter, el guardia de seguridad de Jefferson's Prime. Había sacado su nombre y número de placa del sitio web del restaurante. Necesito hablar en privado. ¿Viste algo esta noche? Llámame, escribí. Mi pulgar se detuvo sobre enviar. Pulsé enviar. Un minuto después, aparecieron 3 puntos. Luego una respuesta: salgo a las 2. Puedo verte en la cafetería de Wilson Boulevard a las 2:30. Dejé el teléfono. No era necesario llamar a Camila. Ella ya estaba trabajando en su red. En su lugar, abrí un armario cerrado con llave en la esquina de mi sala de estar. Dentro había un puñado de artículos que no había necesitado en años: grabadora de campo, bolsas de pruebas, una pequeña linterna UV, guantes de nitrilo. Todo legal, todo estándar para alguien con mi historial. Metí los artículos en una simple bolsa de lona negra. El peso era familiar. Mi pulso se mantuvo estable. A las 2:20 de la madrugada, me senté en un reservado de una cafetería 24 horas iluminada por duras bombillas fluorescentes. El olor a espresso quemado y aceite de freidora se mezclaba en el aire. James se sentó frente a mí,
todavía con su uniforme de seguridad, sin la placa, la chaqueta abierta. Parecía un hombre que había pasado décadas vigilando puertas. Capitana Vargas dijo en voz baja. Solo Isabella esta noche. Puse la bolsa a mi lado. Gracias por venir. Él asintió. Imaginé que querrías hablar. Saqué una pequeña grabadora de la bolsa y la puse sobre la mesa. Necesito que me digas exactamente lo que viste, con tus propias palabras. Esto es para mi expediente. No dudó. Alrededor de las 8:15, su hermana fue sola a la barra. Regresó con una bebida en una mano y un pequeño frasco transparente en la otra. Lo desenroscó debajo de la mesa, vertió el contenido en tu vaso y volvió a guardar el frasco en su bolso. Miró a su alrededor primero, pero no me vio cerca de la puerta de servicio. Sé lo que vi. Asentí, manteniendo mis ojos en los suyos. ¿Testificarías si fuera necesario? Me sostuvo la mirada. Si se llega a eso, sí. No tengo nada en contra de ella, pero lo que hizo fue criminal. Saqué un formulario de pruebas de mi bolsa y se lo deslicé. Firma aquí para confirmar la cadena de custodia de tu declaración. Firmó sin dudar. Años de trabajo en seguridad lo habían hecho preciso. Me levanté y le estreché la mano. Probablemente me salvaste la vida. Me alegro de haber estado allí, dijo. Ten cuidado. De vuelta en mi apartamento antes del amanecer, guardé la declaración firmada en un cajón con llave junto con el informe de laboratorio y la servilleta sellada. 3 piezas ahora, cada una sólida. Camila llamó a las 6 de la mañana en punto. Tengo movimiento, dijo sin preámbulos. Nuestros investigadores ya han sacado los registros públicos. Sofía y Daniel están ahogados. 3 líneas de crédito al máximo, un préstamo comercial en impago, embargos fiscales y al menos 2 prestamistas de día de pago con sentencias. Están acorralados. Sigue cavando, dije. También están moviendo dinero, añadió. Transferencias bancarias de la firma de Daniel a una LLC no registrada la semana pasada. Lo rastrearemos. Miré el reloj. Bien. Documenta todo. Asume que esto termina en una sala con abogados. Ya estoy en ello, dijo. Después de la llamada, me duché, me vestí con ropa de civil y me dirigí a las antiguas oficinas de Ironwood. Todavía tenía un pase. Dentro de la bóveda de seguridad se encontraban los discos duros con los datos de los clientes. Revisé los registros. Hace 2 semanas, alguien había usado una llave electrónica duplicada para entrar. Fuera de horario, sin registro de entrada, sin imágenes de cámara. Eso reducía la lista de sospechosos a cualquiera que hubiera tomado prestadas o robado mis credenciales. Imprimí el registro de acceso y lo metí en mi bolso. ¿Otra pieza? En el camino de regreso, repasé una lista de verificación mental, evidencia física, servilleta, toxicología, declaración de testigo, evidencia digital, registros de acceso, registros bancarios, correos electrónicos, motivo, deuda, oportunidad, confianza familiar, e imagen pública. En casa, abrí mi portátil de nuevo y comencé a crear una cronología maestra. Cada entrada incluía fecha, hora, acción y posible corroboración. Jefferson's Prime, la declaración de James, los resultados del laboratorio, las finanzas de Sofía. El archivo crecía por minutos. Camila me envió un PDF por mensaje de texto. El informe de crédito de Sofía. Se leía como un accidente a cámara lenta. Tarjetas de alto límite al máximo. Adelantos en efectivo. Cargos por demora. Una LLC fallida para una marca de estilo de vida. Me desplacé hacia abajo hasta el de Daniel. Un patrón similar. Su matrimonio era una sociedad para perder dinero. Me recliné, mirando al techo. No era solo codicia. Era desesperación. La gente desesperada comete errores. Los errores dejan rastros. Llamé a Camila. Consigue copias de sus correos electrónicos si puedes. Busca cualquier cosa sobre los clientes de Ironwood o mis registros médicos. Ya solicitado. Uno de los exagentes del FBI tiene un contacto en su proveedor de Internet. Pronto tendremos los metadatos. Bien.
Ella dudó. Suenas tranquila. Lo estoy, dije. La calma es como ganamos. Terminé la llamada y dejé el teléfono. El apartamento estaba en silencio, excepto por el bajo zumbido de la nevera. Sobre la mesa frente a mí yacía el comienzo de un caso que nadie fuera de esta habitación conocía. Abrí un nuevo documento titulado Operación Corte Limpio. El nombre no era por dramatismo. Era un hábito de años escribiendo planes de operaciones. Cada plan necesita un nombre. Escribí, objetivo, neutralizar la amenaza de Sofía y Daniel sin exposición pública. Estado final, control de la narrativa, preservación de activos, ventaja legal asegurada. Mis dedos se movieron por la página. Fase 1, recolección de pruebas. Fase 2, confirmar el motivo. Fase 3, establecer una confrontación controlada. Fase 4, ejecutar la ventaja. Fuera de la ventana, el cielo se estaba volviendo pálido. Los viajeros matutinos llenaban la calle de abajo. Seguí escribiendo. Fechas, tareas, nombres. Cada línea, otra pieza encajando en su lugar. Cogí la bolsa de pruebas sellada y la giré en mis manos. La mancha roja del interior se había secado. Parecía casi inofensiva ahora. Pensé en la sonrisa de Sofía al otro lado de la mesa. En el vaso levantado de Daniel. Nada inofensivo en absoluto. El teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje de texto de uno de los investigadores de Camila. Tengo algo. Llama tan pronto como sea posible. Muy importante. Marqué inmediatamente. ¿Qué es? Tu hermana accedió a una base de datos de salud militar el mes pasado usando una autorización falsificada. Descargó tus registros cardíacos. Tenemos la marca de tiempo de la IP y una copia del formulario falsificado. Solté un lento suspiro. Envíamelo de forma segura. Esa es nuestra prueba irrefutable. Está en camino, dijo. Colgué y abrí mi bandeja de entrada segura. El archivo apareció en minutos. Hice clic en él. Allí estaba. Mi nombre en un formulario que nunca había firmado. Código de autorización falsificado. Registros de descarga adjuntos. Con fecha y hora. Lo guardé en mi disco duro externo y lo respaldé en una carpeta cifrada. Ahora el caso tenía motivo, método y medios. Me recliné, con los ojos en la pantalla, la mente ya cambiando a qué hacer con todo ello. El plan había comenzado como una reacción. Ahora se estaba convirtiendo en una operación. Mi respiración se mantuvo constante. Mis manos permanecieron quietas sobre las teclas. La luz de la mañana se deslizó por el suelo mientras trabajaba, pero mi concentración no se rompió. Cada hecho era un paso. Cada paso me acercaba más al control. Las máscaras familiares se caen, descubriendo el verdadero motivo de su hermana. Cerré el portátil e hice una elección. Hay momentos en que lo obvio es también lo peor. Llamar a la policía, entregar la servilleta, presentar la denuncia, dejar que el sistema siga su curso. Simple, limpio, moral. Eso habría satisfecho a mucha gente. Habría satisfecho los libros de texto. También habría hecho estallar mi nombre, mi empresa y mi unidad en ciclos de noticias en los que no confiaba que fueran precisos o amables. Revisé las opciones como en una sesión informativa de operaciones. Opción, hacerlo público de inmediato. Pros, rápida intervención de las fuerzas del orden, cadena de custodia oficial, posible arresto inmediato si las pruebas se mantenían. Contras, historias en primera plana, investigadores rebuscando en mis contratos pasados, clientes poniéndose nerviosos, oficiales del gobierno haciendo preguntas incómodas sobre una empresa de seguridad privada vinculada a una capitana en servicio. Opción B, actuar en silencio. Reunir pruebas privadas. Construir un caso sellado y luego presentarlo donde haría el mayor daño a Sofía y Daniel sin destrozar todo lo demás. Pros, contención, control, ventaja. Contras, riesgo moral, riesgo de errores, más tiempo requerido. Elegí la contención. No se equivoquen, esa fue una elección moral deliberada. No fue cobardía. No fue ego. Fue control de daños con un propósito.
Si lo hacía público mañana y los tabloides publicaban capitana del ejército envenenada por su hermana, dos resultados eran probables. 1. Las noticias devorarían la historia y la gente olvidaría los matices. 2. Cualquier caso civil o penal sería desordenado y público durante meses, quizás años. Mi círculo, mis empleados, las familias de los hombres y mujeres que lideraba, todos serían daños colaterales. Les debía algo mejor. Camila llegó 2 horas después del amanecer. Ya había agotado una lista de contactos y me puso al día mientras entraba. Finanzas, registros de acceso, la autorización falsificada. Olía a café fuerte y competencia. Deslicé la servilleta sellada y el informe de laboratorio impreso sobre la mesa. Podemos entrar en la comisaría con esto, dijo con calma. Podemos entregárselo al CID o podemos construir el caso de inteligencia civil más limpio que hayan visto y luego sentarnos en una habitación con opciones. ¿Qué los encierra a ambos más rápido?, pregunté. Depende de lo que entiendas por encerrar, dijo. Cargos federales por intento de asesinato más lo que sea que hicieran con el material de Ironwood los hace vulnerables por mucho tiempo. Pero el enjuiciamiento es un proceso público. Un acuerdo podría darles tiempo, pero también garantiza la revelación de pruebas. Si tu objetivo es proteger la empresa y tu nombre mientras te aseguras de que lo pierdan todo, los remedios civiles y las remisiones penales controladas te dan ventaja. Asentí. Los estrategas legales tienen un vocabulario que hace que la venganza suene clínica. Eso me convenía. Hazlo. Ella sonrió, mitad cruel, mitad aprobatoria. Bien. Abriremos 2 hilos. Uno penal, confidencial, dirigido a un fiscal de distrito que entiende los informes sensibles. El otro privado, congelación de activos, citaciones a través de nuestros investigadores, moviendo hilos para mantener las cosas fuera del radar público hasta que lo presentemos. ¿A quién tienes?, pregunté. 2 exagentes del FBI con experiencia en grandes jurados, un exinvestigador criminal del IRS para los rastros de dinero, y un tercero que se encarga de la forense digital. Ya tienen acuerdos de anticipo firmados. Me entregó una lista con nombres y un breve resumen de sus capacidades. Estábamos pidiendo a profesionales que realizaran un trabajo quirúrgico y silencioso. Ese era su terreno. También teníamos que pensar en la credibilidad. La declaración de James era fuerte, pero seguía siendo el testimonio de un testigo en una sala llena de gente. El informe de laboratorio era científico, pero necesitábamos una cadena de custodia segura en la que un fiscal pudiera confiar. Si algo olía a manejo descuidado, la defensa lo destrozaría. La cadena de custodia lo es todo, dijo Camila. Mantenemos un inventario sellado. Registramos quién toca qué, cuándo y dónde. Todo va a un depósito en garantía con un custodio neutral. Sin cabos sueltos. Creé una carpeta segura etiquetada como solo para uso legal. Luego redacté un breve mensaje para James, agradeciéndole y haciéndole saber que incluiríamos su declaración jurada en un archivo protegido. Le pedí que conservara cualquier grabación de cámara que el restaurante pudiera tener y que no discutiera nada con nadie. Instrucciones simples, entregadas sin dramatismo. A continuación, llamé a un contacto bancario que sabía cómo congelar una cuenta discretamente. A los bancos no les gusta congelar cuentas, pero lo harán con la presión legal adecuada. La idea era simple, cortar la liquidez. Si Sofía y Daniel no podían mover efectivo, sus opciones disminuirían. Los depredadores se desesperan cuando su presa cierra la caja fuerte. Me recliné y pensé de nuevo en el motivo. Los informes de crédito que Camila me había enviado no eran bonitos, préstamos de alto interés, prestamistas de día de pago, líneas de crédito impagadas, un préstamo comercial que había salido mal. La gente en esa situación se vuelve transaccional con respecto al riesgo. Imaginan una solución rápida e irreversible. No necesitaba psicoanalizarlos más allá de eso. Solo necesitaba mostrárselo a las personas adecuadas con los documentos adecuados. Camila trabajaba con los teléfonos. Yo trabajaba en la cronología. Creamos un rastro de auditoría no público que podría ser entregado a un fiscal de manera confidencial. La fiscal que preferíamos había manejado casos con implicaciones de seguridad nacional antes. Tenía contactos dentro de la oficina del fiscal de los Estados Unidos que podían coordinar una revisión preliminar discreta. Eso importaba.
La publicidad es su propia acusación. También teníamos que pensar en la óptica dentro del ejército. Consideré ir al JAG, cuerpo de la Abogacía General del Juez, pero hay burocracia en cada rincón de las Fuerzas Armadas. Le debía la verdad a mi unidad eventualmente, pero la prioridad inmediata era la contención. Informé a un mentor de confianza a través de un canal seguro, un teniente coronel del ejército que me debía favores y entendía el costo del espectáculo público. Aconsejó paciencia y sugirió la misma fiscal que Camila prefería. No se inmutó ante la idea de un enfoque privado. Con las palancas legales y administrativas en su lugar, la siguiente tarea era la documental. Teníamos la servilleta, el informe de laboratorio, la declaración firmada de James, los registros de acceso que mostraban la entrada fuera de horario, la autorización médica falsificada con registros de IP y anomalías bancarias. Pero las cadenas de pruebas no se atan solas en cuerdas herméticas. Requieren un manejo preciso. Eso significaba que necesitaba copias, limpias, verificadas, con marca de tiempo y subidas seguras a un sistema de depósito en garantía. Significaba testigos registrados, pero no en la prensa. Significaba que cuando finalmente presentáramos esto a Sofía y Daniel, lo hiciéramos desde una posición de control total. Podríamos ofrecerles una elección con consecuencias reales, respaldada por pruebas que un fiscal encontraría difíciles de ignorar. Construimos un dossier, cronología, documentos, declaraciones de testigos, forense. Cada pieza tenía una nota al margen sobre de dónde venía y por qué importaba. Mi hoja de cálculo parecía un dossier que un comandante de brigada revisaría antes de una misión. Me sentí extrañamente cómoda. La planificación es un bálsamo. Había áreas grises morales. ¿Hasta dónde presionar? ¿Qué presión legal aplicar? Si exigir una renuncia total antes de ofrecer clemencia. Camila abogó por un enfoque por etapas. Primero, inmovilizar activos, luego presentar las pruebas en privado con un camino claro, renuncia y exilio de la fortuna familiar, o remisión inmediata a las autoridades sin opciones de acuerdo. La elección que ofreceríamos sería brutal pero limpia. A la gente le gustan las opciones, dijo Camila. Dales dos opciones terribles en lugar de una dulce escapada. Me reí entonces, un sonido corto y seco. Así es como se obtienen confesiones. También nos preparamos para la resistencia. Si contrataban a un abogado, era de esperar. Si iban primero a la prensa, para eso establecimos el depósito en garantía y los contactos secretos con la fiscalía. Su historia sonaría hueca junto a declaraciones firmadas e informes forenses. Preparamos una sola línea para cualquier filtración no oficial, estamos cooperando con las autoridades. No haremos más comentarios. Breve, exasperante y cierto. A media tarde, los investigadores habían obtenido los registros iniciales. Uno de los ex agentes del FBI llamó para decirme que habían localizado transferencias sospechosas vinculadas a una LLC fantasma con lazos con un prestamista en Nueva Jersey. El tipo del IRS ya tenía una notificación marcada para una revisión más profunda. Se estaban centrando en secar los fondos y mapear quién dentro de sus círculos se beneficiaba de las transferencias. Me senté por un minuto y me permití una pequeña broma privada. Había pasado la mayor parte de mi vida adulta evitando que la gente hiciera cosas tontas y peligrosas. Ahora estaba deteniendo un tipo diferente de peligro, uno que llevaba una cara familiar al otro lado de una mesa. El resto del día transcurrió en incrementos enfocados. Llamadas, verificaciones, plantillas legales, retenciones bancarias. Cada acción eliminaba otra capa de ambigüedad. Cada confirmación dejaba más clara una simple verdad. Este no era un momento para ser moralista en público. Era un momento para ser quirúrgico, efectivo y exacto. Esa noche cené sola. La ciudad se movía a mi alrededor. Mi teléfono vibraba intermitentemente con actualizaciones. Una citación emitida. Una congelación bancaria solicitada. Metadatos extraídos. La operación tenía impulso. Eso era todo lo que pedía. Movimiento en la dirección correcta. La luz tenue de mi apartamento hacía que las carpetas sobre la mesa parecieran más pesadas de lo que eran. La noche afuera estaba completamente silenciosa. Dentro, era todo lo contrario. El teléfono de Camila vibraba cada pocos minutos con actualizaciones de los investigadores.
Cada notificación era otro hilo descosido de una tela que había estado fingiendo que todavía estaba entera. Me pasó un nuevo juego de resúmenes impresos sin decir palabra. Leí los encabezados primero. Préstamos sin garantía, segunda hipoteca, marcadores de juego, joyas empeñadas bajo un alias. Luego escaneé los detalles. Números que reconocí de las cuentas de Sofía, la firma de Daniel en un acuerdo de préstamo de dinero duro, extractos vencidos de prestamistas privados cuyo modelo de negocio no era exactamente legal. Están ahogados, dijo Camila secamente. Y lo han estado durante años. Una cosa era sospechar la desesperación. Otra era verla documentada en blanco y negro con logos de bancos y firmas. La fachada que habían construido, las fotos cuidadas, la charla despreocupada sobre nuevos negocios, las vacaciones seleccionadas, era un decorado. Detrás, sus finanzas eran una zona de demolición. Tienen un agujero de 2 millones, continuó Camila, deslizando una página para que pudiera ver el total al final. Si no consiguen una inyección de efectivo, todo se derrumba en meses. Los avisos de ejecución hipotecaria ya están preparados. Los prestamistas han comenzado a llamar. Miré el total. Mi hermana había pasado años apoyándose en mí para pequeñas transferencias de ayuda. Me decía a mí misma que solo tenía mala suerte. En realidad, había estado dirigiendo una tragedia en 3 actos financiada por mi paciencia. Daniel no era mejor. Había usado su firma de consultoría como un cajero automático personal, cobrando anticipos de clientes para cubrir deudas de juego y viajes personales. La siguiente carpeta fue más dura. Dentro había imágenes fijas tomadas de cámaras de seguridad y transcripciones de textos de llamadas grabadas. Las fechas coincidían perfectamente con los días en que Sofía había pasado a verme. Cada visita correspondía a un nuevo lote de fotos de alta resolución enviadas a tasadores y galerías. No traía sopa por amabilidad. Estaba inspeccionando mi casa como un ladrón. No solo está planeando llevarse tu dinero, dijo Camila, con la voz entrecortada. Está liquidando tu historia. Las fotos eran de cosas que ni siquiera eran valiosas para nadie más que para mí, medallas, con decoraciones enmarcadas, viejas fotos de la unidad, los muebles de mi difunta madre. Mezclados había fotos de los artículos más obviamente vendibles, obras de arte, plata, un rifle raro heredado de nuestro abuelo. El correo electrónico de Sofía a una galería era educado y profesional. Escribía sobre mí como si ya me hubiera ido. Mi hermana está en fase terminal. Estamos preparando su patrimonio. Enumeraba artículos con precios estimados. Sentí que algo cambiaba dentro de mí entonces. No una ira ardiente, sino una fría claridad. Esto no se trataba de un acto impulsivo en un restaurante. Era un proceso sistemático que había estado en marcha durante meses. Había falsificado una autorización médica para obtener mis registros de salud, los había estudiado en busca de debilidades, planeado el envenenamiento y, en paralelo, preparado una liquidación privada de cualquier otra cosa de valor. El papel de Daniel no era pasivo. Los investigadores habían rastreado llamadas de su teléfono a 2 de los prestamistas y a un solucionador conocido por intermediar en ventas bajo cuerda de bienes restringidos. Tenían registros bancarios que lo mostraban transfiriendo honorarios de anticipo a un bufete de abogados especializado en proteger activos de embargos civiles. Esto fue premeditado a todos los niveles. Camila me miró, esperando mi reacción. No estás sorprendida, dijo finalmente. Ya no me sorprendo, respondí. Solo estoy confirmando. Revisamos el resto sistemáticamente. Escrituras de la casa, historiales de títulos, 2 vehículos arrendados bajo una empresa fantasma, un almacén en otro estado que contenía artículos de la casa de mis padres que ni siquiera me había dado cuenta de que faltaban. Cada hecho era otro ladrillo en el muro del motivo. La evidencia no se leía como un complot de tabloide. Se leía como una auditoría corporativa de un negocio en quiebra, activos, pasivos, factores de riesgo, estrategia de salida. Mi hermana me había convertido en una partida en su plan de supervivencia. Camila deslizó la última página sobre la mesa. Una impresión de términos de búsqueda rastreados hasta un ordenador de una biblioteca pública, dosis letal beta bloqueantes, como fingir una muerte natural, la autopsia detectará una sobredosis de metoprolol. Era clínico, impersonal y devastador. Exhalé lentamente. Son minuciosos.
Son lo suficientemente descuidados como para dejar un rastro, replicó Camila. Y ahora lo tenemos. Nos sentamos en silencio por un momento. Afuera, un coche pasó, sus neumáticos silbando sobre el pavimento mojado. Dentro, el sonido del refrigerador encendiéndose pareció un disparo. El siguiente paso es presentar esto al fiscal de distrito, discretamente dijo. Pero antes de seguir esa ruta, necesitas decidir qué quieres. ¿Un juicio penal con titulares o un golpe quirúrgico que los aniquile financieramente y los deje expuestos si alguna vez intentan tomar represalias? Mantuve mis ojos en las fotos de Sofía sosteniendo mi taza de café, sonriendo para la cámara de mi puerta en los días que me visitaba. La sonrisa parecía casi tierna. Era una mentira. Vamos por el golpe quirúrgico, dije. Entonces apretaremos el cerco en silencio, replicó Camila. Comenzó a hacer llamadas en tonos bajos y precisos, organizando retenciones legales, redactando cartas a bancos y galerías para marcar transacciones sospechosas y preparando declaraciones juradas de los tasadores. Su eficiencia era su propia forma de piedad. Me impedía pensar en cenas familiares, cumpleaños o viajes de la infancia. Me concentré en el plan en su lugar. El equipo continuaría reuniendo pruebas hasta que cada activo, cada préstamo, cada declaración falsa y cada intento de venta estuviera mapeado. Cuando llegara el momento, Sofía y Daniel entrarían en una habitación pensando que estaban a punto de firmar papeles de herencia, y en cambio, se encontrarían frente a un muro de hechos irrefutables sin salida. No estaba interesada en la humillación por sí misma. Quería una ruptura limpia. Eliminar el dinero, eliminar el acceso, eliminar la ventaja. Sin circo público, sin apelaciones a la simpatía, solo un acuerdo firmado, una entrega y un corte permanente. Camila terminó sus llamadas y me miró. Vamos a necesitar que sigas actuando como si no pasara nada. Si perciben un cambio, buscarán un abogado de otra manera. Asentí una vez. Interpretar el papel de la hermana mayor ajena a todos sería la tarea más difícil que jamás hubiera realizado, más difícil que cualquier misión o negociación, pero era necesario. Se fue con las carpetas, prometiendo almacenamiento seguro y un nuevo conjunto de actualizaciones por la mañana. Me quedé sentada en la mesa mucho tiempo después de que se fuera, el apartamento en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado. En la pared frente a mí colgaba una citación de Unidad enmarcada. La miré y pensé en la lealtad, en la traición, en la diferencia entre las personas con las que eliges estar y aquellas con las que naces. La noche se alargó. Mi teléfono volvió a vibrar con otra actualización. Esta vez, un hallazgo de forense digital en el teléfono desechable de Daniel, conectándolo a una nueva cuenta en un casino en línea. Era solo una prueba más, otro peso en su lado de la balanza. La guardé en la carpeta segura sin decir palabra y comencé a redactar una nueva lista de tareas para la mañana. El plan ya no era teórico. Era operativo, y cada detalle operativo importaba. La noche antes del enfrentamiento, preparando el escenario en Crystal City, reservé la sala de conferencias en el piso 40 de la torre de Crystal City para el martes a las 10 de la mañana. Reservar la sala fue la parte más pequeña de la operación y también el símbolo más literal de control. La suite de Crystal City era neutral, profesional, y lo más importante, privada. Sin placas de latón, sin folletos brillantes en el vestíbulo. El código del ascensor, el contacto de seguridad y el nombre del asistente fueron a una única nota segura en mi teléfono. Organicé la reunión con el pretexto de firmar documentos preliminares de un fideicomiso para que Sofía y Daniel vinieran esperando una celebración, no un interrogatorio. El primer paso fue la coreografía. Camila y yo mapeamos cada minuto de la mañana en una secuencia simple: llegada, charla trivial, café, papeleo inicial, la firma, luego la revelación. Asignamos roles. Camila abriría. Tenía la voz para ello, tranquila, directa, legal. 2 investigadores se sentarían en una mesa de esquina con carpetas que parecían rutinarias. Un tercero estaría en una línea privada con el fiscal, listo para confirmar hechos si fuera necesario. James estaría de guardia en Jefferson's Prime para asegurar cualquier evidencia de último minuto y confirmar su declaración si una citación lo requería. Yo sería el centro silencioso, la que parecía débil y agradecida. Los documentos eran la siguiente prioridad. Cualquier cosa descuidada podría usarse en nuestra contra.
El equipo de Camila redactó un paquete de fideicomiso de inversión familiar de aspecto inocuo, portada, términos preliminares, líneas de firma destinadas a atraer. Ocultos dentro de la pila legal estaban los elementos pesados, el informe de laboratorio de toxicología, la declaración jurada firmada de James, la autorización médica falsificada con los registros de IP, los resúmenes bancarios y las impresiones forenses iniciales de los investigadores. Cada elemento sensible tenía una portada con un número de referencia interno y una cubierta de cadena de custodia notariada. Imprimimos 2 juegos, uno para nuestro abogado, en depósito, y otro para el fiscal, cada uno con marcas de tiempo y sellos. El depósito y la custodia no eran negociables. Camila consiguió un custodio neutral, una compañía fiduciaria que guardaría los originales y registraría cada traspaso. No nos arriesgamos con la memoria o los rumores. Los originales fueron sobresellados, registrados y sellados de nuevo. Las fotocopias se encuadernaron en una carpeta azul que parecía el papeleo rutinario que firmas en un banco. El contraste fue intencional. El control del dinero era táctico. Los investigadores ya habían comenzado el proceso de rastreo de activos. Citaciones en marcha. Retenciones preliminares solicitadas. No siempre puedes conseguir que un banco congele una cuenta bajo demanda, pero puedes crear una presión legal que haga arriesgado el movimiento. Preparamos notificaciones de emergencia listas para ser presentadas en los tribunales de las jurisdicciones donde Sofía y Daniel tenían cuentas. Si intentaban desviar fondos la mañana de la reunión, habría un camino rápido hacia las medidas cautelares. El punto no era fingir que teníamos poder instantáneo, sino asegurar que cualquier intento de fuga desencadenaría consecuencias legales inmediatas. Ensayamos el guión. Necesitaremos que ambos vengan alrededor de las 10, diría Camila por teléfono, para firmar algunos documentos preliminares del fideicomiso. Nada pesado, solo papeleo. Practiqué mi tono cansado y aliviado durante horas. Actuar es parte de este negocio. Si sospechaban una trampa, llamarían a un abogado o se irían. El objetivo requería que estuvieran cómodos y convencidos de que el premio estaba a su alcance. La tecnología necesitaba reglas. Los teléfonos estarían apagados o recogidos a la llegada. Alquilamos una pequeña caja de seguridad tecnológica utilizada en reuniones seguras para guardar los dispositivos. Para que conste, planeamos permitirles un teléfono a cada uno por si alguien insistía en conservarlo. Eso sería parte de la prueba. Daniel tenía el hábito conocido de revisar sus cuentas en tiempo real. Si buscaba su teléfono durante la reunión, una nota del investigador registraría el movimiento. Las tácticas eran simples: limitar opciones, aumentar la certeza. Los testigos estaban posicionados. James no asistiría a la reunión. Su papel era el de observador inicial y testigo de respaldo para la cronología del restaurante. Pero teníamos 2 testigos discretos que firmarían una declaración jurada más tarde si un fiscal lo pedía. Los investigadores permanecerían lo suficientemente visibles como para recordar a Sofía y Daniel que esto era más que un asunto familiar. Su presencia sería casual, no amenazante, un recordatorio silencioso de que los profesionales estaban observando. También preparamos una vía de escape para ellos, una opción desagradable pero rápida. Camila redactó los términos del acuerdo: firmar un documento renunciando a cualquier reclamación sobre mi patrimonio y transfiriendo cualquier artículo o dato tomado de mi casa y empresa, entregar las claves de acceso y contraseñas, y aceptar dejar mi vida y mi negocio en paz para siempre. La alternativa sería la remisión inmediata a un fiscal con los materiales que teníamos listos y una acción civil para despojarles de sus activos. La elección pretendía ser entre 2 malos resultados: la ruina legal o el exilio financiero. Ambos eran ejecutables. Eso era crucial. Camila pidió a los investigadores que prepararan una presentación cronológica clara. Sin teatralidad, sin revelaciones dramáticas, solo hechos, fechas y documentos firmados. La mente legal aprecia la claridad. La presentación comenzaría con los resultados del laboratorio y la declaración firmada de James, la evidencia más directa del intento. Luego superpondríamos el motivo, registros bancarios, historiales de compras, las comunicaciones de la galería que mostraban intentos de liquidar artículos de mi casa, y la autorización falsificada que probaba la premeditación. Cada capa se basaba en la anterior. La estrategia de defensa sería más difícil de montar cuando cada hilo se conectara limpiamente con otro.
Verificamos 2 veces la cadena de custodia. La servilleta, el informe de laboratorio, la declaración jurada de James y la autorización falsificada, todos tenían identificadores únicos. Documentamos quién manejó cada original y por qué. Los investigadores fotografiaron cada paso del proceso y marcaron las fotos con la hora. Todo fue a una bóveda digital segura con acceso de solo lectura para Camila y su contacto elegido en la fiscalía. Si se cuestionaba alguna pieza, el rastro de auditoría mostraría la verdad. Un movimiento táctico más fue programar la reunión cuando los bancos estuvieran abiertos. Si Sofía y Daniel reaccionaban intentando hacer transferencias, el banco estaría activo y accesible para la notificación de actos procesales. Ese pequeño detalle es la diferencia entre una transferencia apresurada y una transacción detenida por papeleo legal. Coordinamos con nuestro contacto bancario para asegurar una ventana de respuesta rápida para cualquier presentación de emergencia. Practiqué el resumen que Camila me dio hasta que pude decirlo con sincera seriedad. Quiero poner en orden las finanzas familiares. Firmen estos formularios preliminares del fideicomiso para que podamos avanzar rápidamente. Tenía que sonar a generosidad e inevitabilidad. Tenía que ser un anzuelo endulzado. La trampa se revelaría solo cuando la evidencia estuviera sobre la mesa y las opciones legales fueran claras. Finalmente, ejecutamos escenarios hipotéticos. ¿Y si contrataban un abogado al instante? Bien. Presentaríamos la evidencia y dejaríamos que la revelación de pruebas destrozara su historia. ¿Y si huían? Los investigadores ya tenían alertas internacionales establecidas para cuentas conocidas y una vigilancia sobre cualquier compra o transferencia. ¿Y si intentaban un ataque de relaciones públicas? Preparamos una declaración pública escueta, estamos cooperando con las autoridades. No haremos más comentarios. Escasa y perjudicial para cualquier contranarrativa. La última pieza fue personal. Tenía que comprometerme con la cara que mostraría ese día. Actuar cansada y esperanzada sería difícil. Una parte de mí quería levantarse, gritar y romper cosas. Una parte de mí quería coger el teléfono y llamar a la policía y dejar que el mundo resolviera el resto. En cambio, elegí la disciplina. Esa disciplina es para lo que me había entrenado. Es lo que mantenía a los soldados vivos y a los líderes eficaces. El viernes, llamé a Sofía y Daniel y dejé un mensaje con la asistente de Camila. Nos gustaría verlos el martes para firmar el papeleo del fideicomiso familiar. Nada formal, solo preliminar. Por favor, vengan a las 10. El mensaje sonaba cálidamente indiferente, como una invitación a un brunch. Cerré mi portátil, puse la carpeta segura en la mesa de la cocina y pasé la mano sobre la servilleta sellada una vez, un movimiento simple y firme. Luego ensayé mi sonrisa en el espejo del pasillo, no por vanidad, sino porque necesitaba que fuera convincente. Me ajusté la camisa y miré mi reloj. Confirmé la sala, confirmé el depósito en garantía, confirmé que James conservaría cualquier grabación y confirmé que los investigadores estaban listos. Luego llamé a Camila una última vez esa noche para repasar la secuencia. Su buzón de voz saltó al segundo timbre. Dejé una nota concisa. Estamos listos. Controla la sala. Sin filtraciones. Colgué y apagué las luces, dejando la casa en un estado de silencio que parecía ordinario para cualquiera que se asomara. No me fui a la cama de inmediato. Revisé la cronología una vez más y finalmente dejé que la casa se asentara a mi alrededor. El veredicto, como una capitana del ejército recuperó el control. La lluvia se deslizaba por la ventana de mi apartamento en finas líneas verticales mientras el reloj de la pared marcaba otra hora. La pantalla de mi portátil brillaba con hojas de cálculo, documentos legales y un horario codificado por colores que parecía más un plan de operaciones que una reunión familiar. Había repasado cada paso con Camila y su equipo. Ahora solo quedaba la ejecución. Llamó una vez más, su voz firme pero baja. Todo está en su lugar. La seguridad tiene tu lista de invitados. Nuestra gente llegará 30 minutos antes. El custodio tiene los originales. ¿Los teléfonos bloqueados?, pregunté. La caja de seguridad fue entregada y probada. Lee las identificaciones al entrar. Nadie podrá entrar y transmitir nada en vivo. Terminé la llamada y fui a la cocina. El olor a café recién hecho era lo único cálido en la habitación.
Lo serví en una taza simple y bebí un sorbo. Sin whisky, sin distracciones. Las últimas 24 horas antes de cualquier operación de alto riesgo siempre eran las más silenciosas y las más difíciles. La lista de verificación sobre la mesa estaba dividida en 5 columnas: legal, seguridad, evidencia, óptica y psicológica. Cada una tenía subpuntos. Legal era el dominio de Camila, revisión final de los papeles del acuerdo, página de ejecución marcada para las firmas, plantillas de declaraciones juradas para presentación inmediata si fuera necesario. Seguridad cubría los códigos del ascensor, la recepción y 2 investigadores de civil apostados como consultores en la esquina de la sala. Evidencia incluía cada documento y foto impresos en papel grueso con números de referencia y sellos. Óptica significaba una decoración neutral, sin atisbo de hostilidad, refrigerios en el aparador. Psicológica era mi trabajo. Mi postura, mi tono, la expresión de mi cara cuando Sofía y Daniel entraran. Recalenté la cena que apenas probé y me senté a la mesa repasando el guión en voz alta. Mi voz tenía que sonar cansada pero generosa. Esto es solo papeleo preliminar. Quiero asegurarme de que estén cuidados. Finalizaremos todo pronto. Tenía que sonar como una mujer arreglando un legado, no como una capitana preparando una emboscada. Camila me había aconsejado que durmiera. Lo intenté, tumbada de espaldas, mirando al techo. En lugar de dormir, mi mente clasificaba contingencias. ¿Y si se negaban a firmar? Entonces pasaríamos al fiscal y presentaríamos todo lo que teníamos. ¿Y si se marchaban? Las congelaciones de activos y las citaciones estaban programadas para activarse esa mañana. ¿Y si intentaban un farol? La evidencia hablaba por sí misma. La lluvia amainó cerca de la medianoche. Me paré junto a la ventana y miré la cuadrícula de la ciudad, luces brillando en las calles mojadas. Sin drama, sin discursos, solo planificación. En otra vida, habría estado preparando una sesión informativa para un vuelo temprano. Los mismos nervios, la misma disciplina. Al amanecer, me vestí con un sencillo traje azul marino. Sin uniforme, sin medallas. Un reloj neutral, zapatos sencillos. Empaqué un maletín delgado sin nada personal dentro, solo una copia de la carta de invitación para que la puesta en escena pareciera auténtica. Todo lo demás ya estaba preparado en la torre. A las 7 de la mañana, estaba en la oficina de Camila. Estaba detrás de su escritorio, con el pelo recogido, café en mano, ojos claros y agudos. La sala de conferencias al final del pasillo ya estaba preparada, mesa pulida, sillas de respaldo alto, una discreta jarra de agua y vasos. A lo largo de la pared del fondo había una ordenada fila de carpetas azules. La caja de seguridad para los teléfonos tenía un pequeño letrero pegado, para su comodidad durante la revisión de la firma. Me pasó una hoja con puntos clave. Repasamos el plan una vez más. 10. Llegada, saludo cálido, tono casual. Ella comenzaría con el lenguaje rutinario del fideicomiso, les entregaría el bolígrafo para el formulario de muestra, una vez que bajaran la guardia, sacaría las carpetas de evidencia una por una. Sin alzar la voz, sin acusaciones, solo la lenta y precisa revelación de hechos que no podrían refutar. En el punto de máximo impacto, presentaría las 2 opciones: firmar el acuerdo y marcharse sin nada, o enfrentarse a una remisión inmediata al fiscal con un expediente preensamblado. Nuestros investigadores ya estaban en el edificio. Uno actuaría como asistente entregando documentos adicionales, pero en realidad, registrando marcas de tiempo de todo lo dicho y hecho. Otro se sentó en el vestíbulo observando las llegadas. Un tercero monitoreaba las cuentas bancarias de Sofía y Daniel de forma remota para detectar cualquier transferencia de último minuto. James permaneció de guardia para asegurar la evidencia en vídeo del restaurante para la cadena de custodia. Entré en la sala de conferencias y tomé el asiento más alejado de la puerta. Desde ese ángulo, el horizonte era un muro de vidrio y acero. Puse mis manos sobre la mesa, probando cómo se veían, firmes, palmas relajadas, sin apretar. Actuar como la hermana ajena a todo requería quietud más que palabras. Camila probó los micrófonos, no para grabar, sino para la línea en vivo del fiscal si necesitábamos confirmación inmediata. Revisó la caja de seguridad para los teléfonos y los sobresellados una última vez. Todo era simétrico y ordenado. ¿Lista?, preguntó.
Sí, dije. Nos quedamos en silencio. La sala olía débilmente a brillantador de muebles y café. Fuera de la ventana, la ciudad se movía como una cuadrícula de hormigas, sin saber lo que estaba a punto de suceder en lo alto. Revisé mis propias notas una última vez. Saludar a Sofía cálidamente. Estrechar la mano de Daniel. Sentarme lentamente como si todavía me estuviera recuperando de un susto de salud. Sonreír débilmente. Dejar que Camila hablara hasta el momento en que me diera la señal. Luego, permanecer en silencio y dejar que la evidencia hablara. Miré mi reloj. 9:15. El tiempo se movía en segmentos exactos y limpios. Abajo, la recepcionista tenía mi lista de invitados. La seguridad estaba informada sobre nombres e identificaciones. La llave de la caja de seguridad estaba en el bolsillo de Camila. Los investigadores enviaban actualizaciones de texto desde el vestíbulo. Daniel revisó su teléfono 2 veces mientras esperaba el café. Sofía parecía distraída pero alegre. Ambos vestidos elegantemente. Eran exactamente la imagen que querían proyectar. Respiré hondo y lo solté. Todo lo que podía ser controlado, estaba controlado. Todo lo demás se revelaría en la sala. Camila me miró desde el otro lado de la mesa. Recuerda, sin discursos. Solo deja que los documentos hagan el trabajo. Lo sé, dije. Cogí la carpeta del fideicomiso de muestra, hojeé sus páginas de firma en blanco y la coloqué frente a mi asiento. Practiqué una última línea en voz baja. Solo quiero terminar con esto para que puedan seguir adelante. Sonaba ordinario, sin nada destacable, el camuflaje perfecto. El reloj de la pared marcó las 9:45. Fuera de la puerta del pasillo, el asistente comenzó a poner vasos en el aparador. El zumbido del sistema de aire del edificio era constante y bajo. Ajusté mi silla una fracción de pulgada, centré mis manos en la mesa y volví a mirar el horizonte. Mi reflejo me devolvió la mirada desde el cristal, ilegible. Todo estaba preparado. La sala era neutral. El plan estaba en marcha. Las puertas del ascensor se abrieron exactamente a las 9:59, y su reflejo parpadeó en el suelo pulido antes de que siquiera entraran en la sala. Sofía fue la primera, con un vestido brillante que parecía caro pero elegido para parecer respetable. Su pelo perfectamente peinado. Daniel la seguía con un traje a medida que no le había visto antes. Su corbata un poco demasiado llamativa para una cita legal. Parecían personas entrando a una sesión de fotos, no a un ajuste de cuentas. Me levanté cuando entraron, con una mano apoyada ligeramente en el respaldo de mi silla. Buenos días, dije, con voz baja y cálida. Sofía se inclinó y me besó la mejilla, una sonrisa ensayada que llegaba justo lo suficiente a sus ojos para parecer sincera. Te ves mucho mejor, dijo. Te dije que el descanso te ayudaría. Daniel extendió su mano. Capitana, dijo con una sonrisa. ¿Lista para firmar nuestro futuro? Le tomé la mano, con un agarre firme y ojos suaves. Solo papeleo, dije. Pongámonos cómodos. Camila se adelantó, profesional pero agradable, su chaqueta oscura impecable. Su voz era enérgica pero no fría. Por favor, tomen asiento, dijo. En un momento traeremos agua y café. Los teléfonos en la caja de seguridad, por favor. Reglas de la casa. Daniel se rió. Por supuesto. Él y Sofía colocaron sus teléfonos dentro de la pequeña caja negra en el aparador, la tapa magnética cerrándose con un clic silencioso. Sin protestas, sin vacilaciones. Se sentaron frente a mí en la larga mesa, con el horizonte detrás de mí brillando bajo la luz de la mañana tardía. Entrelazaron sus manos sobre la madera pulida. Camila abrió primero la carpeta de muestra. Gracias por venir. Como saben, la capitana Vargas me ha pedido que prepare la documentación preliminar para un fideicomiso de inversión familiar. Nada definitivo hoy, solo una visión general y algunas firmas para poder proceder. Daniela sintió con entusiasmo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Sofía me miró, sus ojos escaneando mi rostro en busca de debilidad. Mantuve mi expresión neutral, incluso ligeramente cansada. Camila habló de manera uniforme, pasando las páginas a medida que avanzaba.
Este es el borrador de los estatutos del Fideicomiso Familiar Vargas. Establece los términos generales, los beneficiarios y los poderes administrativos. Lenguaje estándar en esta etapa. Necesitaremos sus firmas en estas páginas de acuse de recibo para seguir adelante. Deslizó un bolígrafo hacia Daniel, quien lo tomó con una pequeña sonrisa. Día emocionante, dijo. Sofía le apretó la mano y tomó el bolígrafo en segundo lugar. Es un honor para nosotros, murmuró. Camila les dejó firmar las páginas de acuse de recibo en blanco sin comentar. Luego, dejó el bolígrafo a un lado y ajustó la pila de carpetas azules frente a ella, alineando los bordes con deliberada precisión. Antes de proceder dijo, su tono cambiando lo suficiente como para llamar la atención, hay algunos asuntos preliminares que debemos abordar según la ley de Virginia al crear un fideicomiso de esta magnitud. La sonrisa de Daniel vaciló un poco. ¿Asuntos preliminares? Sí, dijo Camila. Abrió la primera carpeta azul y deslizó un único documento sobre la mesa hacia ellos. El sonido del papel sobre la madera fue más fuerte de lo que debería. Este es un informe de toxicología de un laboratorio privado certificado, dijo. Concierne a una muestra recogida de la mesa de la capitana Vargas en Jefferson's Prime la noche del 14 de agosto. Sofía parpadeó. ¿Qué? Daniel frunció el ceño y miró el papel. El resumen en la parte superior era claro y directo: tartrato de metoprolol a una concentración 25 veces la dosis terapéutica. Una nota clínica describía la casi certeza de un infarto de miocardio fatal en un paciente con historial cardíaco documentado. La voz de Camila no cambió. La muestra fue sellada, transportada y analizada bajo una cadena de custodia documentada. El director del laboratorio y el testigo que la recogió han firmado declaraciones juradas. La boca de Sofía se abrió, pero no salió ningún sonido. Daniel seguía mirando el papel, su pulgar frotando el borde de la página como si las palabras pudieran cambiar bajo su tacto. Camila abrió la segunda carpeta azul y deslizó otro documento junto al primero. Este es un informe financiero consolidado preparado por investigadores independientes. Resume 2 hipotecas morosas, múltiples préstamos de alto interés y una deuda no garantizada combinada que supera los $2 millones. También señala intentos de obtener crédito adicional en los últimos 90 días. Sofía retiró su mano de la de Daniel y se reclinó ligeramente, con el rostro ahora pálido. Yo. No entiendo, susurró. Camila continuó sin levantar la vista. Abrió la tercera carpeta y colocó impresiones de correos electrónicos de galería sobre la mesa. Estas son comunicaciones enviadas desde sus dispositivos a varias galerías de arte y corredores privados. Describen a la capitana Vargas como en fase terminal y enumeran artículos de su casa para la venta privada, incluyendo efectos personales y memorabilia restringida. Las imágenes adjuntas a estos correos electrónicos fueron tomadas subrepticiamente durante las visitas a su residencia. Esto está corroborado por grabaciones de seguridad con marca de tiempo. Daniel se giró para mirar a Sofía, con la mandíbula apretada, pero no dijo nada. Camila abrió la cuarta y última carpeta. Esta contenía un poder notarial médico falsificado con la firma de Sofía como parte autorizada, registros de IP que mostraban acceso al historial médico completo de la capitana Vargas y una serie de términos de búsqueda rastreados hasta dispositivos desechables, dosis letal beta bloqueantes, como fingir una muerte natural. La autopsia detectará sobredosis de metoprolol. Colocó la pila cuidadosamente sobre los otros documentos. La sala quedó en silencio, excepto por el bajo zumbido del sistema de aire del edificio. Sofía miraba la mesa, sus manos temblando. El rostro de Daniel había pasado de la presunción a la ceniza en menos de 5 minutos. Mantuve mis manos planas sobre la mesa y hablé por primera vez desde el saludo. Mi voz era tranquila, uniforme. No hay fideicomiso familiar, Sofía. Nunca lo hubo. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Qué estás? Camila la interrumpió suavemente pero con firmeza. La totalidad del patrimonio de la capitana Vargas ya ha sido transferida a una fundación benéfica irrevocable. Está legalmente operativa. No tienen acceso a ella y nunca lo tendrán. Daniel tragó saliva con dificultad. No puedes simplemente. ¿Puedo?, dije, todavía tranquila. Y lo hice. Camila cogió una carpeta separada, más gruesa que las demás, y la colocó frente a ellos con un bolígrafo encima.
Tienen dos opciones, dijo, su tono cortante pero no teatral. Opción 1. Toda esta evidencia se entrega a la oficina del fiscal del distrito antes del mediodía de hoy, acompañada de declaraciones juradas. Ambos serán acusados de conspiración, fraude e intento de asesinato. El expediente está listo y el fiscal lo está esperando. Opción 2. Firman este acuerdo inmediatamente. Renuncian a toda reclamación sobre el patrimonio de la capitana Vargas, entregan cualquier propiedad o artículo tomado de su casa o empresa, y aceptan no tener más contacto con ella o sus asuntos. A cambio, ella no presentará cargos en este momento. La evidencia permanecerá en depósito para ser entregada a las autoridades solo si violan el acuerdo. Juntó las manos sobre la mesa y los miró fijamente. Tómense un momento para decidir. Ninguno de los dos alcanzó el bolígrafo. Daniel miraba los documentos como si pudieran desaparecer. Sofía me miró, con lágrimas formándose pero sin caer. Le sostuve la mirada pero no sentí nada. Usaste mi confianza como un arma, dije en voz baja. Ahora lo único que queda entre ustedes y la prisión es una firma. El asistente entró en silencio y colocó vasos de agua en cada lugar. Ni Sofía ni Daniel tocaron los suyos. Camila acercó ligeramente el bolígrafo. Firmen o enfrenten los cargos. Esos son los únicos dos caminos que quedan. La ciudad afuera seguía su curso. Coches deslizándose por calles mojadas, bocinas distantes y apagadas. Dentro de la sala, el aire se sentía más pesado que el hormigón. Daniel finalmente extendió la mano, temblorosa, y cogió el bolígrafo. No miró a Sofía. Firmó su nombre en la línea que Camila indicó, la tinta oscura contra el papel. Se lo empujó hacia ella sin decir palabra. Sofía miró el documento, con los labios apretados. Su mano se cernió sobre el bolígrafo y luego cayó. Lo cogió lentamente, las lágrimas empañando la página, y firmó debajo del nombre de Daniel. La tinta se corrió donde sus dedos la tocaron. Camila tomó las páginas firmadas, las cerró y las aseguró con un clip. Deslizó la carpeta en su maletín y lo cerró con un pequeño clic. Nadie se movió por un largo momento. El único sonido era el zumbido constante del sistema de climatización y el leve estruendo del tráfico abajo. Me levanté lentamente, mi silla raspando el suelo pulido con un sonido apagado. Mi voz era nivelada y final. Hemos terminado aquí. Los ojos de Sofía se encontraron con los míos, buscando algún rastro de la hermana que una vez conoció. Daniel miraba la mesa como si pudiera abrirse y tragárselo. Ninguno habló. Camila también se levantó, su expresión ilegible. Señaló hacia la puerta. El asistente la abrió sin decir palabra. Sofía y Daniel se levantaron, moviéndose rígidamente, y salieron pasando junto a los silenciosos investigadores en la esquina. La caja de seguridad hizo clic mientras recuperaban sus teléfonos. La puerta se cerró tras ellos con un golpe suave pero decisivo. Me quedé de pie, con las manos a los lados, la respiración constante. La sala olía a papel, a café y al leve sabor metálico del miedo que habían dejado atrás. Fuera de la ventana, el horizonte seguía siendo brillante e indiferente. Dentro, cada pieza estaba finalmente donde debía estar. Consecuencias y legado, convirtiendo la traición en propósito. La puerta de la sala de conferencias apenas se había cerrado cuando exhalé, una respiración lenta y medida que sentí que había estado conteniendo durante meses. Camila ya se estaba moviendo, recogiendo las carpetas con manos enguantadas, colocándolas en dos maletines rígidos con sellos numerados. Cada maletín tenía una etiqueta de seguridad a juego. No habló hasta que el último documento estuvo sujeto y asegurado. Está firmado, dijo en voz baja. El depósito está activo ahora. Legalmente, están fuera de tu vida. Hasta que intenten violarlo, dije. Me miró a los ojos. Si lo hacen, remitimos todo el expediente. El fiscal se encargará. Esa ya no es tu carga. Asentí una vez. El alivio no era alegría. Era estructural, como un peso quitado de una mochila después de una marcha. Mi espalda se enderezó. Mis manos se sentían firmes de nuevo. Todo el entrenamiento sobre operaciones, evidencia y contención había llevado a este momento. Los investigadores se levantaron de sus asientos en la esquina.
Uno de ellos me entregó una pequeña unidad flash en una bolsa sellada. Vídeo de la cadena de custodia. Grabamos toda la reunión para nuestro propio registro. 2 ángulos, con marca de tiempo. Bien, dije. Guárdenlo fuera del sitio. Cifrado seguro. Asintió y se fue con los demás, cada uno llevando sus maletines y unidades asignadas. En cuestión de minutos, la sala estaba vacía, excepto por Camila y yo. La mesa parecía cualquier otra mesa de sala de juntas de nuevo, pulida, desnuda, anónima. Salimos juntas. El ascensor zumbaba suavemente mientras descendía. En la calle, los coches se movían al ritmo normal de la mañana tardía, nadie nos miraba, no había titulares desplazándose por el cielo. Metí las manos en los bolsillos y sentí el borde de mi reloj, lo único personal que había llevado en todo el día. Camila llamó a un taxi, pero yo negué con la cabeza. Caminaré, dije. Isabella comenzó. Necesito aire. Me apretó el hombro brevemente. Hicimos exactamente lo que planeamos. Todo está documentado. Estás protegida. Vete a casa y respira. Le di una leve sonrisa y comencé a bajar por la acera. El día era brillante y sin viento. Mis pasos sobre el pavimento sonaban más fuertes de lo que deberían. Pasé junto a un camión de comida. El olor a cebollas a la parrilla cortaba el escape de la ciudad. La vida ordinaria continuaba sin pausa. Cuando llegué a mi apartamento, mi cuerpo había entrado en modo postoperación, catalogar, almacenar, despejar espacio. Colgué mi chaqueta, me lavé las manos y abrí el gabinete seguro por última vez. Dentro, el juego duplicado de evidencia estaba intacto. Revisé los sellos, confirmé las etiquetas, luego lo cerré con llave de nuevo. Las llaves fueron a una pequeña caja de seguridad que requería tanto un código como una huella dactilar. Luego me senté en la mesa de mi cocina y marqué a James. Respondió al primer timbre. ¿Salió todo bien? Está resuelto, dije simplemente. Gracias por tu ayuda. No tienes que agradecerme, dijo. Vi lo que vi. La gente así siempre piensa que nadie está mirando. Ahora serán observados, dije. Dudó. ¿Estás bien? Estoy de pie, dije. Eso es suficiente por hoy. Terminamos la llamada. Dejé el teléfono y miré el brillo apagado de la pantalla del portátil. La cronología maestra, una vez un rompecabezas de riesgo y motivo, ahora estaba completa. Cada línea tachada con una nítida barra negra. Servilleta analizada. Testigo asegurado. Autorización falsificada rastreada. Activos congelados. Acuerdo firmado. El teléfono volvió a vibrar. Camila enviando una breve actualización. El fiscal acusa recibo de la notificación del acuerdo. Archivo sellado, todo bloqueado. Corto, preciso, exactamente el lenguaje que necesitaba. Me levanté y caminé hacia la ventana. Abajo, la ciudad se extendía. Torres de cristal e intersecciones, gente con cafés y bolsas y teléfonos. Presioné la palma de mi mano contra el cristal frío. Sin discurso, sin adrenalina, sin multitud, solo una operación concluida. Serví agua en un vaso y bebí lentamente. El sabor era metálico, del grifo. Por un momento, mis ojos se desviaron hacia la citación de unidad enmarcada en la pared, la misma que había mirado cuando me di cuenta por primera vez de lo que Sofía había hecho. En mi unidad, cuando una misión terminaba, hacíamos un informe, escribíamos reportes, limpiábamos el equipo. No celebrábamos. Nos reiniciábamos para lo que viniera después. Me sentí caer en ese ritmo ahora. Abrí mi portátil de nuevo, comencé un documento final titulado Informe Post-Acción. No era para el ejército. Era para mí. Escribí en simples puntos: objetivo, neutralizar amenaza interna. Método, investigación privada, ventaja legal. Resultado, acuerdo firmado, activos asegurados, evidencia en depósito. Riesgo, mínima exposición pública. Estado, operación concluida. Bajo lecciones aprendidas, escribí una sola línea: la familia puede ser un punto ciego. Luego cerré el archivo y lo cifré. El timbre sonó una vez, agudo e inesperado.
Fui a la puerta y miré por la mirilla. Un mensajero estaba allí sosteniendo un paquete delgado. Abrí la puerta, firmé en la tableta y cogí el sobre. Dentro había una confirmación formal del custodio del fideicomiso, acuerdo de conciliación y liberación recibido. Originales bajo sello. Un sello notarial brillaba en azul en la parte inferior. Lo puse sobre la mesa. Ahora todo tenía un sello o una firma. Sin cabos sueltos. Tomé una ducha, el agua caliente corriendo por mis hombros, y dejé que mi mente finalmente comenzara a divagar. No a la nostalgia o al arrepentimiento, solo a la nada. Cuando salí, el apartamento olía a jabón y papel. Me vestí con ropa limpia, preparé un almuerzo simple y lo comí de pie en el mostrador. Por la tarde, Camila llamó de nuevo. Las congelaciones bancarias se efectuaron, las cuentas fantasma marcadas. Cualquier movimiento activará notificaciones automáticas a nuestro equipo. Están acorralados. Bien, dije. Que se acorralen aún más. Ella dudó. Isabella, ¿entiendes lo raro que es lograr esto sin una filtración? Sí, dije. Hiciste todo bien. Mantuviste la cabeza fría. Eso no es fácil cuando se trata de la familia. No respondí. No había nada que decir que no sonara a un lugar común. Ella llenó el silencio. Seguiremos monitoreando discretamente durante unos meses. Si violan el acuerdo una sola vez, el fiscal presentará cargos. No tendrás que hacer nada. Solté una pequeña risa. Seca pero no amarga. No planeo hacerlo. Después de colgar, caminé por el apartamento, tocando objetos sin pensar. El borde de un marco de fotos, el respaldo de una silla, el metal liso de la cerradura del gabinete de pruebas. Todo seguía en su lugar. Nada había sido tomado, nada envenenado, nada dejado a la suposición. La luz del atardecer se deslizó por el suelo de madera. Me puse una chaqueta y salí, caminando sin rumbo por el vecindario. La gente paseaba perros, discutía por teléfono, empujaba cochecitos. Nadie sabía lo que había sucedido en lo alto de esa sala de conferencias. Ese era el punto. Las consecuencias reales no necesitan una audiencia. Llegué a un pequeño parque y me senté en un banco. El aire olía a hierba recién cortada y a tráfico. Me recliné, con los ojos entrecerrados, escuchando los zapatos de un corredor en el camino, un niño riendo junto a los columpios. El mundo seguía adelante sin que yo necesitara gestionarlo. Cuando finalmente me levanté y comencé a regresar, el cielo sobre la ciudad estaba veteado de naranja y púrpura. Metí las manos en los bolsillos y volví a sentir el borde liso de mi reloj. Las torres de cristal atrapaban la luz que se desvanecía. Mis pasos eran pausados, deliberados. Todo lo esencial había sido manejado. La mañana después de que todo estuviera sellado, el apartamento estaba silencioso de una manera que se sentía nueva. Sin carpeta sobre la mesa, sin el brillo del portátil durante la noche, sin lista de contingencias pegada dentro de un cuaderno. Por primera vez en semanas, mi calendario estaba vacío. Serví café en una taza y me apoyé en el mostrador, escuchando el leve zumbido del tráfico afuera. El silencio no se sentía como un vacío. Se sentía como espacio. Espacio para decidir qué venía después sin tener que vigilar a mi propia familia como una amenaza. Espacio para pensar en la vida que había construido en el uniforme y en los negocios, y qué tipo de marca podría dejar cuando terminara de luchar. Abrí mi portátil una vez más e inicié sesión en la cuenta de la fundación. El fideicomiso irrevocable que Camila había ayudado a crear mucho antes de esta confrontación. La página de inicio de la Fundación Alessa Hayes se cargó, el logo simple y sin adornos. Bajo programas estaban las iniciativas por las que había presionado, subvenciones para mujeres veteranas en transición de la vida activa, un programa de perros de apoyo para TED que emparejaba perros entrenados con veteranos de combate, y un fondo de becas para familias militares que estudian justicia penal. Cada partida tenía una actualización de estado, una cantidad en dólares, una foto de alguien ya ayudado. Me desplacé por los números. Los activos que habrían sido repartidos en demandas y facturas falsas ahora estaban comprometidos con programas con nombres reales adjuntos. Una subvención para un sargento de la Marina que había perdido ambas piernas. Un perro de terapia ya en entrenamiento para un médico de la Fuerza Aérea.
un estipendio de vivienda para una madre soltera de la Guardia Nacional que terminaba la universidad. Ya no era abstracto. Era medible. Añadí una nueva directiva, una clínica legal para miembros del servicio que enfrentan explotación financiera por parte de la familia. No un proyecto de venganza, sino uno de prevención. La ironía no se me escapó. Había pasado meses construyendo un caso contra mi propia hermana. Ahora podía construir un escudo para otros antes de que llegaran tan lejos. La junta de la fundación, en su mayoría mujeres con las que había servido, además de algunas civiles con experiencia legal, había sido informada de lo sucedido. No conocían nombres ni detalles, pero sabían lo suficiente como para entender la urgencia. Habían aprobado una asignación de emergencia para servicios de apoyo a víctimas y dieron luz verde a mi propuesta de financiar capacitación en investigación para cónyuges de militares y veteranos que ingresan a la seguridad privada. Era una forma de canalizar la ira en estructura. Camila llamó a media mañana. Su voz era más suave ahora, casi casual. Todo se mantiene. Los bancos confirmaron las congelaciones. El fiscal archivó nuestra notificación de acuerdo y selló el expediente. Estás oficialmente libre. Gracias, dije. No tienes que agradecerme. Tú hiciste la parte difícil. Hablamos brevemente sobre la fundación, la nueva clínica y un plan discreto para contratar a James como jefe de seguridad para la próxima gala. Había rechazado una recompensa en efectivo, pero había aceptado considerar una oferta de trabajo. Los hombres buenos como él son raros, dijo Camila. Manténlo cerca. Después de la llamada, cerré el portátil y caminé hacia la ventana. La ciudad era la misma, pero ya no se sentía como un tablero de ajedrez. Pensé en los años de entrenamiento que me habían enseñado a estar tranquila bajo presión, a planificar 3 movimientos por delante, a ver patrones en el caos. Esas mismas habilidades me habían salvado de ser un titular. Pero no eran solo para la defensa. Podían usarse para construir cosas. Pasé la tarde en la pequeña oficina de la fundación, una casa de piedra rojiza convertida a pocas cuadras de mi apartamento. El personal, una mezcla de veteranos, trabajadores sociales y voluntarios, me saludó con silenciosos asentimientos. Habían mantenido el lugar en funcionamiento mientras yo estaba envuelta en la operación. Me reuní con el director del programa para expandir el programa de perros de apoyo para TEPT a 3 estados más. Discutimos solicitudes de subvenciones, criterios de selección y un programa piloto con el VA. Era el tipo de trabajo detallado que siempre me había calmado, como desmontar un rifle o revisar un perímetro. En la pared de la oficina colgaba una placa simple, servicio más allá del servicio. Había sido la frase de mi madre, una que usaba cuando era voluntaria en refugios después de que nuestro padre muriera. Tracé las palabras ligeramente con mis dedos antes de volver a mi escritorio. Al final del día, James pasó vestido de civil. Parecía 10 años más joven sin su uniforme. Me entregó un sobre sellado. Copia de mi declaración jurada para tus registros. Guardé una copia para mí por si alguien intenta presionarme. La cogí. Buena idea. Él dudó. No sé qué planeas hacer ahora, pero si necesitas a alguien que vigile las cosas, seguridad, logística, estoy disponible. Sonreí. Genuina esta vez. Estamos comenzando un programa de capacitación en seguridad para veteranos. Me gustaría que lo dirigieras. Parpadeó. ¿En serio? En serio. Paga bien, los horarios son normales y nadie te echará nada en el café. Se rió. Luego, un sonido corto y sorprendido. Lo pensaré. Piensa rápido, dije. La primera clase comienza el próximo mes. Nos dimos la mano y se fue. Puse la declaración jurada en la caja fuerte de la fundación, registré su recepción y cerré la puerta. Ahora todo tenía su lugar. Caminando a casa esa tarde, el aire olía a lluvia y a pavimento cálido. El ruido de la ciudad se sentía como música de fondo en lugar de una amenaza. Pasé por un parque infantil donde 2 niños pequeños con camisetas del ejército estaban trepando a un juego de barras, su madre observando desde un banco. Tenía un perro de servicio a sus pies. La miré a los ojos y ella asintió una vez, un saludo silencioso entre personas que entendían el mismo mundo. De vuelta en mi apartamento, preparé una cena sencilla y la comí lentamente.
sin teléfono vibrando, sin notas que redactar. Me senté en el balcón con un vaso de agua y observé cómo el sol se ponía detrás del horizonte. La luz brillaba en las torres de cristal, volviéndolas doradas por un momento antes de desvanecerse a azul. Dentro, el gabinete de pruebas estaba cerrado. Los archivos de la fundación estaban seguros. Sofía y Daniel estaban fuera de mi órbita, legalmente atados y financieramente aislados. Podían contar la historia que quisieran. Sin acceso a mí o a mis activos, sería ruido. Si cruzaban la línea, el fiscal tenía todo listo. Pero ese ya no era mi trabajo. Lo que quedaba era el trabajo de construir, no de defender. Expandir la fundación, entrenar veteranos, financiar perros de terapia, ayudar a mujeres en uniforme que algún día podrían encontrarse mirando al otro lado de una mesa a alguien en quien pensaban que podían confiar. Me levanté y volví a entrar, cerrando la puerta del balcón. El apartamento olía a madera limpia y a tranquilidad. Toqué la citación de unidad en la pared una vez más, no como un talismán, sino como un recordatorio de la disciplina que me había traído hasta aquí. Luego me senté a la mesa con una hoja de papel en blanco y comencé a esbozar un nuevo horario, reuniones con donantes, visitas a clínicas asociadas, entrevistas para el programa de capacitación en seguridad. Líneas de acción que no implicaban emboscadas ni contramedidas. El bolígrafo se movía fácilmente por la página. Cuando terminé, lo dejé a un lado y miré por la ventana. La ciudad estaba oscura ahora, salpicada de luces. A lo lejos, la bocina de un tren sonó baja y constante. Sentí que mis hombros se relajaban, mi respiración se estabilizaba. Sin suspenso, sin un final abierto, solo una vida reanudando su forma, construida deliberadamente, una acción a la vez. Todo lo esencial había sido manejado. Ahora venía el trabajo que valía la pena.